Hoy quiero compartir contigo acerca de que en el Evangelio todo es por fe. Todo es por fe. Nada es por el esfuerzo que uno pueda hacer, sino por la confianza que tiene en lo que Dios dijo. Vamos a ver primero qué es fe. Vamos a verlo de una manera breve. ¿Qué es la fe según la Biblia? Ah, la Biblia dice que fe en hebreo es emuná, que significa firme, firmeza. Firmeza en lo que se tomó por cierto. Entonces, si yo considero que algo es cierto, permanezco en eso y no me muevo. Soy firme en eso que considero que es verdadero. Fidelidad también es otra palabra que se vincula a emuná y que significa confianza en lo que se tomó por cierto que se hará realidad. Esto que yo tomé por cierto me va a llevar siempre a concretar cosas, a que sea realidad eso que yo creí. Entonces, fe en griego es pistis, que significa confianza o confiar o estar persuadido de algo. Persuadido es que estás convencido completamente de que algo es cierto, de que algo es verdad, y entonces actúas en pos de eso porque estás completamente seguro que eso es verdad. Ahora, ¿qué no es la fe según la Biblia? ¿Qué no es fe según la Biblia? Por ejemplo, la creencia religiosa. O sea, cuando te preguntan, ¿cuál es tu fe? Y tú respondes, soy evangélico, católico, judío, etcétera. Esa connotación en la Biblia no es usada, quizás en uno o dos momentos, pero no es el centro, no es la palabra fe, emuná, no se vincula a eso. Me refiero a uno o dos momentos en la traducción al español o al inglés, pero en el original no se vincula para definir o hacer referencia de la creencia religiosa de alguien. Para nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa no es fe según la Biblia? Fe, ¿qué no es fe en la Biblia? También es creer. O sea, creer no es fe. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver, tú me vas a decir, ¿qué? Pero si en la Biblia está lleno de si creyeres al Señor, el que cree todo lo es posible. Pero esa es la traducción al español, que ahí hay un error. Creer no es lo mismo que confiar, y eso es mi segundo punto. Quiero explicarte qué es creer y confiar. Si bien es cierto, ya lo he mencionado en videos anteriores y en uno de ellos he profundizado un poco. Hoy quiero retomar esto porque considero que es sumamente importante que se entienda. Creer no es lo mismo que confiar. Creer es algo netamente cognitivo. Por ejemplo, suponte que yo estoy buscando a alguien que administre mi local comercial. Entonces, un hermano de la iglesia me dice, yo conozco a alguien, a un tal Juanito, ¿no? Juanito Pérez o Juanito, quien sea, fulanito de tal. Entonces, él me dice, él es un varón responsable, es un varón que teme a Dios, es un varón honesto. Entonces, todo lo que él me dice, yo lo escucho, lo proceso y lo creo en mi cabeza, creo. Entonces, yo creo que el tal Juanito es alguien probo y que también me dicen que estudió también administración, supongamos. Entonces, yo creo en lo que me dice el hermano, creo acá, cognitivamente. Pero hasta que yo no le entregue las llaves de mi local comercial a Juanito y le diga a partir de ahora tú vas a administrar mi local comercial y le diga al resto del personal que Juanito va a dirigir el negocio ahora, hasta que yo no haga eso, no habré confiado en lo que el hermano me dijo acerca de Juanito. Creo que esto ilustra bastante el concepto. Confianza es que lo que yo
considero que es cierto, lo pongo en práctica. A eso atañe emuná. Eso en una manera concisa, en una manera sintetizada el significado de emuná, porque es un poco más amplio, bueno, mucho más amplio, pero atañe a esto, a tener confianza. Y la confianza implica una acción en la dirección de lo que oíste, que se te dijo y tú creíste como cierto. Si tú confías en eso que oíste, que te dijeron, entonces accionarás. Entonces harás algo en la misma dirección de lo que oíste. Esa acción ya es confiar. Confiar es oír algo, considerarlo como cierto y accionar en dirección a eso que oíste. Eso es confianza. Y la Biblia nos habla, cada vez que se menciona fe o a veces creer, se está dirigiendo a que nosotros hagamos algo de acuerdo a lo que escuchamos que Dios nos dijo. Hagamos algo en dirección a lo que Dios nos dijo. Eso es fe, ¿ok? Eso es fe. Entonces, tiene básicamente dos momentos. El momento en el que oyes y en el momento en el que ejecutas eso que oíste. Entonces, para tener fe necesitas oír. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír, ¿sí? ¿Y el oír qué cosa? Las buenas nuevas acerca de Cristo. Entonces, conforme escuchas las buenas nuevas que Cristo vino a predicar, entonces tu fe se incrementará porque accionarás en más palabras que Cristo vino a predicar. Él vino a predicar las buenas nuevas, en plural, del reino de Dios. Hay muchas buenas nuevas. Entonces, cuanto más conozcas de las buenas nuevas del reino, las oyes, las conoces, entonces accionarás más. Y tu fe se incrementará, esa capacidad de oír que Dios te dice que hagas algo y accionas rápido, ¿no? Eso es fe, eso es incrementar la fe. Por lo tanto, creer no es lo mismo que confiar. Y lo que la Biblia nos dice es que confiemos en Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de confiar en Dios y entonces le agradaremos. ¿Por qué? Porque lo que oímos de Él lo pondremos en práctica. ¿Se dan cuenta? Eso es fe. ¿Ok? Porque muchos dicen, yo tengo que confiar en que el Espíritu Santo me está perfeccionando. Entonces me cruzo de brazos y me siento y entonces espero que el Espíritu Santo haga todo por mí. Eso indica que la persona desconoce el significado de la palabra confiar. Confiar indica que el Espíritu Santo, por ejemplo, confiar en que el Espíritu Santo nos va perfeccionando es tener la certeza de que lo que oímos que Él nos va diciendo que tenemos que corregir y cómo lo tenemos que corregir, lo ponemos en práctica. Entonces, eso es dejarse llevar por el Espíritu, o en otras palabras, vivir la vida en el Espíritu. A eso se refiere y de eso vamos a hablar hoy día. Pero entonces, hasta aquí vamos en la diferencia de creer y confiar. ¿Ok? Entonces, lo tenemos claro. La Biblia no nos dice que creamos, sino que confiemos. Toda la Biblia, de tapa a tapa. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, para ser considerados justos delante de Dios, tuvimos que hacer algo. Confiar. ¿En qué? ¿En qué tenemos que confiar? Nosotros confiamos en que Cristo tomó sobre sí todos nuestros pecados y que Dios derramó sobre Él toda su ira. Él castigó nuestros pecados sobre Cristo para que nosotros no seamos castigados. Vamos a leer algunos versículos. ¿En qué palabras de Dios hemos confiado? ¿En qué buenas nuevas de Cristo hemos oído y hemos confiado? Segunda de Corintios 5:20 dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado,
para declararnos a ti y a mí inocentes por medio de Cristo. Esa es una buena nueva que oímos, ¿ok? Luego, 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que tú y yo, nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida habemos sido sanados. Romanos 3:23 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la confianza en Él, dice basada en la fe. Y sabemos que fe en el griego es pistis, que significa confiar en lo que Dios dice. Entonces el 28 dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la confianza en Él y no por obedecer a la ley. Y aún Jesús como Cordero de Dios, bueno, esto no es el texto, estoy leyendo un par de mis apuntes. Entonces, hasta ahí estamos viendo que hemos oído una buena nueva y cómo hemos confiado en esa buena nueva. Porque, acuérdense, hasta ahora estamos viendo que hemos oído de esas buenas nuevas. Que Cristo tomó nuestros pecados y el castigo de nuestros pecados recayó sobre Él y no para que no recayera sobre nosotros. Esa es la buena nueva que hemos oído. ¿Cómo hemos accionado? Comenzando a seguirle, acercándonos a Él para tener una relación directa con Dios, como orando, hablando con Él, ¿sí? Confiando, en que Él es quien nos perfecciona, en que Él nos salvó, en que Él nos dio el estatus de ser hijos de Dios a causa del sacrificio de Cristo. Entonces eso nos lleva a accionar acercándonos a Él en oración, acercándonos a Él, leyendo las Escrituras para oír más de las buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un accionar en base a oír la buena nueva. Eso es confianza. Pero ¿en qué hemos accionado? Hemos accionado en pos de lo que la buena nueva nos dijo. ¿Se dan cuenta? No en otra cosa más. No hemos accionado por nuestra propia fuerza, no hemos accionado porque hemos sido dirigidos por nuestro propio intelecto o por nuestra propia sabiduría. Hemos oído la buena nueva y el Espíritu Santo pone en nosotros el querer y el hacer de caminar en pos de eso que hemos escuchado. Entonces, ahora, ¿en qué más hemos confiado para ser considerados justos? En que Jesucristo como Cordero de Dios fue quemado en el infierno según Salmos 18. Se quemó ahí 3 días y luego resucitó. Quizás en mi blog personal, en mi canal personal de YouTube, explicaré más sobre este Salmo 18 que algunas personas lo han tomado un poco mal. Pero cuando se los explico, ustedes van a notar claramente cómo es que David profetiza o habla de lo que Jesús sentiría estando en la cruz del Calvario y después de que Él entrega su espíritu, ¿qué ocurre con Él? Se narra en el Salmo 18, desde el versículo 4 al 19, 20, 21 por ahí. Entonces, ¿para qué estuvo ahí en el infierno Él quemándose como Cordero de Dios? Porque recuerden que todo cordero que era sacrificado era puesto en el altar y era quemado. ¿Para qué Jesucristo se quemó ahí 3 días? Para que tú y yo jamás pisemos el infierno como condenados, jamás lo pisemos, ¿sí? Porque Él ya lo pagó completamente todo. Por eso Pablo dice que para ti y para mí, para los que creemos en Cristo, no hay ninguna condenación, ninguna, por ningún lado, porque Cristo pagó todo por todos lados. Es más, hizo un sobrepago total por todo. Ahora, entonces, todo eso que Cristo hizo, todo ese sacrificio que Él hizo, nos hizo justos delante de los ojos de Dios y nos hizo obtener el estatus de ser considerados por el Padre sus hijos. Por eso es que ahora nosotros, ¿en qué actuamos? ¿Cuál es el actuar al que nos lleva el oír esta buena nueva? Como les decía, tener una relación correcta y directa con el Padre. Cuando tú oras, cuando tú
Aún en tus pensamientos te diriges al Padre, Él está oyendo tu oración, Él está ahí contigo. Entonces, Juan 1:12 dice pues que a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esa es una buena nueva que oímos, otra buena nueva. Entonces actuamos considerándonos hijos. Entonces nuestra relación con el Padre cambia. Nosotros comenzamos a actuar con Él como hijo hacia su Padre, con confianza, con cariño, con amor, con afecto y todas las características que tiene una relación sana de hijo con padre. Y lo mismo hace el Padre con nosotros. ¿Te das cuenta? El oír una buena nueva produce en nosotros que el Espíritu Santo nos ponga el querer y el hacer, actuar en pos de esa buena nueva que escuchamos. Pero todo siempre va a ser en pos de una buena nueva que escuchemos del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿para qué más hay fe en el Evangelio? Fe para ser perfeccionados. Porque mira, ¿cómo podríamos creer que si por fe hemos sido salvados, por fe, o más bien dicho, ¿cómo podríamos creer que si por fe hemos sido salvados, nuestro perfeccionamiento va a ser ocasionado por otra cosa que no sea la fe? No, en el Evangelio todo es por fe. Es más, el texto que leímos hace un momento es contundente. Sin fe es imposible, dice la Escritura, agradar a Dios. O sea, no por tus esfuerzos, sino por la fe. Por la fe. Solo por la fe podemos ser perfeccionados. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Miren, Él nos ha hecho perfectos ante los ojos de Dios y nos está santificando. ¿Dónde dice eso, esa buena nueva? Hebreos 10:14. Dice, porque con un solo sacrificio, el de Cristo, ha hecho perfectos. ¿Qué quiere decir perfecto? Que es completamente sin error. Nos ha hecho completamente sin faltas, sin fallas, perfectos ante sus ojos. Para siempre. Por eso yo estoy completamente convencido de que la salvación no se pierde. Él te escogió. Pablo dice que algunos escogió, algunos predestinó. A los que antes conoció, a estos predestinó para que fueran salvos. Jesús dijo, los que me entregaste, o sea, los que ya habías predestinado para que sean salvos, no se me perdieron ninguno, excepto el hijo de perdición, que se tenía que perder, o sea que ya lo habías predestinado para que se pierda. En fin, no voy a entrar en ese tema, pero lo que nos muestra aquí es que con ese sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Eso no cambia jamás, porque Él te escogió y a los que nos escogió, todo nos ayuda para bien, para reencaminarnos, etc. Todo nos ayuda para bien. Y dice que nos hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Ajá. O sea que ante sus ojos estamos sin manchas, completamente perfectos. Pero en el proceso de nuestra vida, a partir de que nos encontramos a Cristo, el Espíritu Santo, no tú ni yo, Él nos está perfeccionando. El texto dice eso. Dice, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. ¿Quién ha hecho perfectos? Él, porque con un solo sacrificio ha hecho, ¿quién? Él nos ha hecho perfectos a nosotros, para siempre, a los que Él está santificando. No tú te estás santificando, yo no me estoy santificando. Él, dice la Escritura, no nos estamos inventando nada, dice Él nos está santificando. Entonces, ¿en qué tenemos que confiar tú y yo al oír esta buena nueva? En que Él nos está santificando. Entonces, esa buena nueva, ¿a qué accionar nos debe de llevar? A oír las correcciones que el Espíritu Santo nos hace a nuestra vida, porque Él conoce nuestro interior y nos va a decir, mira, eso que estás diciendo no es correcto, mira, eso que estás pensando no es correcto. Y Él no solamente te va a decir eso, a eso Él le va a añadir, mira, para que no pienses eso, tienes que darte cuenta que en tu mundo interior
esta emoción genera, o esta percepción genera esta emoción que va a disparar ¿me entiendes? Y entonces él te va a decir cómo evitar que eso llegue a transformarse en algún pensamiento que no es correcto. Entonces, de esa forma, él te va a ir perfeccionando. Y te va a decir, ahora, mira, lo que está pasando en esta área de tu vida es que ese pensamiento que llega aquí rápidamente se transforma en una acción, supongamos, de ser ofensivo, agresivo, o de ser que pone sobrenombres, o de ser mentiroso, exagerado. Muchas cosas pueden ser, ¿verdad? Y entonces él te va a decir cómo es que debes de mejorarlo dentro de ti. Entonces, el accionar tuyo debe de ser en pos de lo que oyes que el Espíritu te dice que debes de corregir y cómo debes de hacerlo. Jesús dice que su yugo es fácil y ligera es su carga, que vayamos a Él, que Él es humilde, que Él es amoroso, que Él es manso para corregirnos, para enseñarnos. Su Espíritu, que es Él, el Espíritu Santo es Dios, entonces Él tiene esas mismas cualidades. Y Él nos va a ir enseñando bonito cómo es que cada quien tiene que mejorar. Y no solamente en faltas inmorales, sino que te puede hacer ver, mira, estás trabajando en esto demasiado y te estás desviando de la misión por la cual yo te envié a este mundo. Y eso es santificar. Hablamos en videos anteriores de que santidad no es faltas, no, santidad no es dejar de hacer faltas inmorales. Dejar de hacer faltas inmorales es el resultado de que te estás santificando. Santificar es que te consagras para el propósito por el cual fuiste creado. Eso es santificarse. Que para alcanzar ese propósito tengas que dejar faltas inmorales, eso es otra cosa, pero no es la definición de santificarse, ¿se dan cuenta? Y aquí lo que la Escritura nos dice en esta buena nueva es que el Espíritu Santo nos santifica. ¿En qué sentido? Pues en que nos va haciendo ver y nos va perfilando para alcanzar el propósito por el cual Dios nos mandó a este mundo. Entonces no solamente nos va a quitar faltas inmorales, nos va a quitar muchas otras vanas costumbres que podamos tener. Es más, nos va a quitar de repente la intención que tenemos de solo trabajar o de solo abocarnos a nuestra familia o de solo abocarnos a la obra del ministerio cuando nuestra misión va más allá que las 4 paredes de tu congregación. ¿Me dejo entender? Todo lo que estorbe que tú te enfoques y avances en pos de el propósito por el cual te envió, eso es pecado. Puede ser tu trabajo, puede ser tu mismo ministerio, tu congregación, puede ser tú mismo, que te enfocas demasiado en ti y te saca del propósito por el cual Dios te llamó. La definición de santificación va mucho más allá que ese concepto mísero y chato de santidad igual no cometer faltas inmorales. No. Es mucho más amplio. Y aquí esta buena nueva la oímos y la ponemos en práctica. Se lo acabo de decir. Ahora, ¿qué más? Miren lo que dice Jesús en Juan 6:63. Solo el Espíritu da vida. ¿Qué Espíritu? Pues el Espíritu Santo. Los esfuerzos humanos no logran nada. Eso no lo estoy diciendo yo. Es más, no lo está diciendo ni Pablo, ni Pedro, ni Judas, ni Jacobo, lo está diciendo Jesús. Tus esfuerzos y mis esfuerzos no logran nada. Nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque esa palabra es una buena nueva de Cristo que entra y produce vida. ¿Qué vida? Ese querer y hacer, el accionar en pos de eso que acabas de escuchar. ¿Eso cómo se llama? Confianza. ¿Cómo se suele llamar normalmente? Fe. Eso es, de una manera concisa y directamente al grano, ¿ok?
Eso es fe. Ahora, vamos a ver, Juan 6:28. Acababa Jesús de dar de comer a la gente y la gente lo sigue por la comida. Y Jesús le dice, ustedes me siguen solo por la comida que les doy. Y ellos le responden, no, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, o sea, las buenas acciones, las buenas obras, ¿ok? Con eso respondieron ellos. ¿Qué debemos hacer, maestro? Y Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagas es que crea. Y ahí en el griego dice pistis, por lo tanto no debería ser traducido como crean, sino lo único que Dios quiere que hagan es que confíen en quien Él le ha enviado. O sea, confía en Cristo, en que Él te hizo santo, te hizo justo, perfecto delante de los ojos de Dios a causa de su sacrificio. Y por eso es que Él le dijo a sus discípulos, les conviene, muchachos, que yo me vaya. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué estaba dando por implicación al decir eso? De que el Espíritu Santo va a venir para vivir en ustedes, para perfeccionarles, para guiarles a toda verdad en cada área de la vida humana. A eso se estaba refiriendo. Ahora, vamos un poco más rápido porque nos está ganando el tiempo. 1 de Pedro 5:10 dice, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará. ¿Quién nos va a perfeccionar? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tu pastor? ¿Quién? Él. ¿Te das cuenta? ¿En qué tienes que confiar entonces? ¿Cuál es la buena nueva en la que estás oyendo ahorita de este pasaje? Confía en que Él te perfecciona, no tú. Entonces, ¿eso qué te lleva? A estar en una relación continua con el Espíritu Santo. Todo el tiempo háblale, en donde estés, en el bus, en la micro, cuando estés lavando tu ropa, cuando estés comiendo, en donde estés, si tienes un tiempo mientras que te estás bañando. Háblale y diles, mira, esto no lo puedo cambiar, está ahí todo el tiempo. Soy... no sé, ocioso, dormilón, desordenado, disciplinado, lo que fuese que te está ahí como una tara continua en tu vida. Dile, ayúdame, saca eso de mí. Bueno, no es ayúdame tampoco la palabra correcta, porque no es que Él es tu ayudante. Él es el que hace la obra. Más bien tú eres su ayudante. Somos como que nosotros sus ayudantes. Por así decirlo, porque Él no necesita ayuda, pues, ¿verdad? Pero Él es quien hace la obra en nosotros. Por eso decirle, oye, ayúdame, como que... Más bien es, hazlo, porque Él es quien nos perfecciona. Por eso yo les decía en las semanas anteriores, si Él no comparte contigo ni conmigo la gloria de nuestra justificación, ¿cómo puedes pensar que va a compartir la gloria de nuestro perfeccionamiento contigo y conmigo? No, Él no comparte su gloria. Él quiere mostrar su poder en que cogiendo lo humano inservible, lo transforma en algo glorioso. Eso es en lo que de lo que Él se quiere ufanar, porque Él puede hacerlo. ¿Me dejo entender? Ufanar no, en eso es lo que Él se quiere enorgullecer, ¿sí? Demostrarnos su poder de transformación de un humano que no servía o que nadie daba ni 10 céntimos por él, en alguien totalmente productivo y fructífero. ¿Ok? Entonces, Romanos 8:13 dice, pues si viven obedeciéndola a la ley, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿cómo la haces morir? Mediante tu esfuerzo, mediante tu capacidad, mediante tu recogimiento, mediante tu abstinencia. No, mediante el poder del Espíritu. Es confiando en que el Espíritu Santo tiene el poder suficiente y es capaz realmente de provocar en mí, de hacer en mí una transformación.
si yo confío en eso, entonces habrá en mí la muerte de la naturaleza pecaminosa de manera concreta. Entonces el 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Guiado qué quiere decir? Que te han tomado la manito y te están dirigiendo por un camino. En el momento en el que tú le dices, no, yo sé cómo llegar, o sea, yo sé cómo puedo santificarme, yo me conozco, yo me voy a reprimir, yo voy a luchar conmigo, yo voy a ver cómo es que hago que empiezo a dejar de pecar, yo sé. En ese momento te has soltado de su mano y ya no estás siendo guiado por Él. ¿Te das cuenta? ¿Quieres ser guiado por Él? Deja que Él te vaya mostrando tus debilidades. Deja que Él te haga ver lo que te hace falta cambiar en el momento en el que Él necesita cambiarlo. ¿Te das cuenta? Entonces los que somos hijos de Dios no vamos a caer en esa tontera de, entonces como yo no sé en qué momento Él va a querer que yo cambie, entonces sigo pecando. No, ese es de alguien que odia la Escritura, ese es alguien que ama al diablo, ese es alguien que es de perdición. Porque el que es hijo de Dios como tú y como yo, lo que está haciendo en ese momento es, como yo no sé cuándo Él quiere realmente lograr o hacer ese cambio rotundo en mí, lo que yo voy haciendo ahorita es, Espíritu Santo, mira, esto de acá, estoy batallando con esto no lo puedo cambiar, esto está ahí que me molesta, esta debilidad. Fuera la que fuera, soy tímido, no sé hablar en público, soy desordenado, o tengo la debilidad de este pecado o de esto otro. ¿Me dejo entender? Cualquiera de esas cosas. Tú le dices, haz un cambio en mí, y estás conversando con Él continuamente, y Él va a ir cambiando cosas que a la sumatoria de todos esos microcambios, por así decirlo, ¡pum!, va a realizar un gran cambio en el momento en el que se necesita o en el que Él vio que era el tiempo de hacer ese cambio. No sé si, espero que si no me estoy dejando entender muy bien, escríbeme en los comentarios o envíanos un email y te puedo ayudar a aclarar un poco más, o escríbenos a través de WhatsApp. Entonces, el Espíritu Santo va a ir perfeccionando tu vida conforme vayas teniendo esa relación, porque el hecho de que tú vayas conversando con Él es que estás confiando en la otra buena nueva de que nos hizo sus hijos. Y así vas a ir sumando diferentes buenas nuevas puestas en acción, y eso va a mostrar que tu fe se está incrementando. Y esas acciones son tus obras de las que Santiago habla. Te muestro mi fe según mis obras. ¿Te das cuenta? La obra de que estés conversando con el Espíritu Santo ya es la evidencia de que has tenido una fe en una buena nueva. ¿Te das cuenta? Y así esas te van a ir llevando a nuevas, buenas nuevas en tu vida y a acciones, obras, poniéndolo en palabras de Santiago, nuevas. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. A ver, ¿quién la comenzó? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién la comenzó? ¿El predicador o la persona que nos compartió el evangelio? ¿Quién comenzó esa buena obra en nosotros? ¿O acaso Jesús nos dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de todo pecado y de juicio? ¿Quién es el que nos convenció de que éramos pecadores? Él comenzó esa obra en nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Por todos lados van a ver que el Espíritu Santo es el que hace la obra y tú y yo no participamos de nada. Jesús dice que Él nos escogió, que Él nos sacó, que su Espíritu comenzó la obra en nosotros. ¿En qué momento tú y yo decidimos seguirle a Jesús por el santo amor de Cristo? Es la herejía más gigante que puede haber, que un humano tenga la osadía de decir, tal día yo decidí seguir a Jesús. ¿Es en serio? Pero si la Biblia está llena de versículos en la que dice que Él nos sacó, que Él nos tomó, que Él nos convenció, que Él nos llamó, que su Espíritu comenzó en la buena obra. ¿Es en serio? Están leyendo, creo que no la Biblia, sino otro libro. Porque la Biblia nos dice claramente, contundentemente, categóricamente, de que es Él quien nos tomó, de que es Él el que toma la iniciativa, y no solo la iniciativa, sino que a partir de ahí Él nos va llevando.
Él nos va perfeccionando, Él va haciendo todo lo que se tenga que hacer para perfeccionarnos porque Él empeñó su palabra de decir que haría eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice aquí Filipenses, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. O sea, que no solamente la comienza, sino que la termina, la perfecciona. ¿Se dan cuenta? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tu líder? ¿Tu pastor? ¿Quién? ¿Tu apóstol? ¿Tu profeta? ¿Tu evangelista? ¿Tu maestro? ¿Quién? ¿Tu mentor? ¿Quién? Dime, ¿quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu. Y eso Pablo lo va a explicar en Gálatas 5, 16 en adelante. Entonces, miren, necesitamos, a ver, ¿cómo le explico esto de una manera un poquito más sencilla? Mira, si tú te esfuerzas en cumplir la ley de Dios, entonces vas a dar rienda suelta a todos tus deseos pecaminosos. ¿Por qué me vas a decir? Porque la Biblia dice que el poder del pecado es la ley. Cuando tú te enfocas en que no debo de robar, me tengo que esforzar en no robar, en no robar, en no codiciar, dice Pablo, toda clase de codicias apareció en su vida cuando le dijeron no debes codiciar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Debemos de enfocarnos en confiar que el Espíritu Santo, que es todopoderoso, está transformando nuestra vida. Y entonces, como les dije, confiar que es oír y actuar. Oigo todas estas buenas que te estoy mostrando, que Él es quien me perfecciona, entonces comienzo a actuar. ¿Cómo? Le pregunto, ¿cómo cambio esto? Cámbiame esto otro, cámbiame esto también, cámbiame. ¿Me dejo entender? Todas tus debilidades empieza a mencionarlas y todo lo que sientes antes de manifestar esa obra pecaminosa, de repente de insultar a alguien o de repente de ser un timorato. Dile, cuenta, convérsale, esa es tu obra. ¿Me dejo entender? Esa es tu accionar de confiar en Él. Y entonces cuando Él te diga otra buena nueva, ¿cuál va a ser? Mira, esto lo vences así. Esa es otra buena nueva que estás escuchando directamente para tu vida. La Biblia le llama rema. Eso entonces provoca otro accionar. ¿Por qué? Porque Él te dijo qué es lo que tienes que hacer para quitar esa debilidad de ti. Entonces accionas en eso nuevo que te acaba de decir. Y así, cada cosa te irá llevando a otra y así te va perfeccionando el Espíritu Santo. Fácil, ¿no? Por eso es que Jesús dijo, mi yugo es fácil. Yo no sé si ahí dice fácil, yo no sé por qué se enseña tan complicado. Si ahí dice que es fácil, ¿no? Es light. O sea, y la gente que dice, o que critica, es un evangelio light, está criticando directamente el evangelio que Cristo predicó, porque Él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es light. Gálatas 5, ahí es donde Pablo nos va a explicar más sobre esto que te acabo de resumir. Y él nos dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Te das cuenta? No lo digo yo, lo dice aquí Pablo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque te estás dejando guiar por el Espíritu. ¿Cómo te dejas guiar por el Espíritu? Conversando con Él. ¿Cómo sabes la dirección para llegar a un lugar cuando estás perdido? Preguntas a alguien que conoce cómo llegar a ese lugar o no. ¿No sabes cómo cambiar cierta cosa en tu vida? Pregúntale al Espíritu Santo que mora dentro de ti, que te conoce de pies a cabeza y que sabe cómo puedes cambiar. Es más, te va a indicar paso a paso para que cambies. Es más, te va a guiar. David decía, Él tomará con su diestra mi mano derecha y me guiará, me llevará, dice, por sus sendas. O sea, paso a paso, te va a mostrar cómo vas a cambiar.
paso a paso. Cuando Pedro se hundió en el agua, Jesús lo saca y dice la Escritura que volvieron a la barca, volvieron caminando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Date cuenta. Jesús le está mostrando a Pedro cómo caminar sobre el agua, paso a paso con él de regreso a la barca. El hecho de que haya tenido un momento de debilidad en su fe no quiere decir que Jesús lo desechó. Quizás le dijo, hombre de poca fe, pero lo levanta porque le está haciendo ver en dónde está la debilidad de él en ese momento, en su fe, en su confianza. Y luego le dice, camina, mira, camina, mírame y camina. ¿Te das cuenta? Esa es la manera en la que el Espíritu Santo enseña. Oh, Santo Dios de la gloria, está ahí en las Escrituras. Entonces dice el 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Y aquí está algo muy interesante, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y sígueme. Y dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y mira lo que dice, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuándo es que no eres libre para llevar a cabo las obras buenas que quieres hacer? Cuando la carne y el espíritu están peleando entre sí dentro de ti. ¿Y cuándo es que la carne y el espíritu están peleando dentro de ti? Cuando tú te estás esforzando por tus propias cuentas, por tus propias fuerzas. Cuando tú estás queriendo cumplir la ley o los mandamientos de Dios por tus propios esfuerzos. Y ahí es donde en ti está esta pelea. Yo quiero hacer eso, bueno, pero no, mejor, más rico y más sabroso es hacer esto otro, te dice la carne. Pero tú, no, eso mejor. Y esa lucha hace que no seas libre. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El 18 dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Y por qué mete la ley acá si está hablando de la naturaleza carnal y del Espíritu? Porque es que esa lucha se produce cuando tú te estás esforzando por cumplir la ley, los mandamientos, por tus propias fuerzas. Cuando tú haces eso, se desatan todos los deseos pecaminosos que tú quieres evitar. Se desparraman de ti, salen a borbotones. ¿Por qué? Porque ya te expliqué que el apóstol Pablo dice en Corintios que el poder del pecado es la ley. ¿Te das cuenta? Te enfocas en eso, ¡pum! Toda la naturaleza pecaminosa queda libre y sale a fuerzas de ti y a borbotones. Ahora, y ahí menciona todas las obras de la carne, pero el 22 dice, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, y menciona las características del fruto del Espíritu, que son acciones, si se dan cuenta. Es amor, es alegría, es paz, son acciones, ¿ok? Y luego dice el 24, los que pertenecemos a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Y mire el 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a eso se refiere cuando dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es cada aspecto de nuestra vida, porque cuando dice a cada verdad, dice nos guía a toda verdad, está quedando implícito de que son varias verdades. ¿De qué verdades se refiere? A las verdades que están en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Debemos de ser guiados por el Espíritu. Eso es vivir por el Espíritu. ¿Cómo es? Te lo estoy explicando. Conversas con Él, Él te hace ver qué es lo que tienes que cambiar y te dice cómo cambiarlo y te guía. Y eso es, nada más. Ahora, ¿cómo se da eso? Cuando tú confías, tan igual como confías que todos tus pecados fueron castigados sobre Cristo y que por eso tú eres justo delante de Dios. Ya esa misma intensidad de fe la tienes que enfocar en confiar en que Él te está perfeccionando todo el tiempo.
Porque eso va a producir en ti una obra que es importante, que es que te empiezas a comunicar con Él, empiezas a conversar con Él, empiezas a tener una relación correcta con Él. Cuando eso comienza a ocurrir en ti, tu vida va comenzando a manifestar las características del fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Me dejo entender? Si no, escríbeme por WhatsApp. O si quieres, llámame y yo te puedo ayudar a entender más esto. Pero luego te voy a remitir a la fuente. Eso es, conmigo va a ser así. Te puedo dar algunos pasos, te puedo indicar qué es lo que dice la Escritura y luego te digo, hey, ahora comienza a conversar con el Espíritu Santo, porque, o sea, yo no te conozco, yo no soy Dios. O sea, ya de ahí me dejo entender, yo te puedo dirigir hacia la fuente. ¿Ok? Esa es mi tarea como ministro. Ahora, Pablo dice, debemos dejarnos guiar por el Espíritu en todos los aspectos de nuestra vida. Eso dice en el capítulo 5. Pero antes, en el versículo 3, él dice esto, que luego ya uno lo entiende mejor cuando llega al capítulo 5. Pero en el capítulo 3, versículo 3 dice esto: ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Pero ahora ya sabemos a qué se refiere Pablo en Gálatas 5, porque ya se los mostré hace un momento acerca de qué es vivir en el Espíritu o llevar la vida en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Y dice, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué son tan tontos? Dice Pablo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Yo no estoy tonteando a nadie. Pablo dice, ¿por qué son tan tontos? Si deben vivir simplemente confiando en que el Espíritu Santo es quien te perfecciona. ¿Por qué quieren hacer el camino difícil e imposible? Porque nadie puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos, sino por fe. Ahora cobra sentido. Es imposible agradar a Dios sin confianza en Él, en lo que Él dijo. Entonces, tú no vas a poder agradar a Dios si tú no escuchas al Espíritu Santo diciéndote cómo, primeramente, en qué te has equivocado, cuál es tu debilidad y cómo vencerla, y escuchando su guía paso a paso. Si no tienes eso, no puedes agradar a Dios. ¿Y eso cómo se obtiene? Confiando en que lo que Él dijo, de que Él te perfeccionaría, es cierto. Si tú no confías en eso, en vano es que te esfuerces. Jesús lo dice. Tus esfuerzos, los esfuerzos humanos, para nada sirven. Para nada. Ahora, rápidamente, la fe del justo puede mucho. Y hay muchos versículos acerca de la fe. Y entonces con la fe, ¿fe para qué? Para ser sanos. ¿En qué debes de confiar? Confiar en que fuimos sanados por las llagas de Cristo. Fe para ser prósperos. ¿En qué debemos de confiar? En que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y entonces, en base a esa buena nueva, ya te voy diciendo 2 buenas nuevas más del Evangelio, accionas. ¿Te das cuenta? Ahora, fe para qué más? Para hacer sanidades y milagros. ¿En qué tienes que confiar? Confiar en que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes o hollarán serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Escuchaste esa otra buena nueva? Accionas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo accionarías esta buena nueva? Ponte a orar por todo enfermo que se te cruce en tu camino. Si confías verdaderamente en esto, entonces vas a comenzar a accionar. ¿Me dejo entender? Esa es tu obra. Tu obra no son los milagros. Tu obra es la acción de orar por el enfermo. Con eso es suficiente. Con eso ya estás mostrando tu obra. ¿Me dejo entender? Porque estás oyendo la buena nueva y eso produce en ti el querer y el hacer y accionas. Hasta ahí es la obra. Y la obra muestra que tienes fe. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que les decía, creo que la semana pasada, que la obra nunca va a existir si primero no hay fe. Porque la fe genera la obra. ¿Se dan cuenta? No al revés. A ver. Porque algunos consideran, cuando digo al revés, consideran es que si hago una obra buena de la santidad, o sea, una obra buena que no es inmoral, o sea, evito la inmoralidad, esa es mi obra buena, entonces tendré poder. No. Ahora, no estoy diciendo que hay que pecar, no me malentienda. Lo que estoy queriendo decir es, oigo la buena nueva, ese es el principio, entonces acciono, y ahí, esa es mi obra.
Y la obra, el Espíritu Santo hará algo más allá de mi obra. Mi obra es pequeñita, porque Él se lleva toda la gloria. ¿No entienden eso? O sea, Él es el que hace la maravilla final. Nosotros simplemente hablamos y Él ¡boom!, trae la salvación, la redención, la justificación sobre la persona. Nosotros solamente hablamos. Nosotros ponemos la mano y oramos y Él ¡pum!, trae la sanidad. ¿Se dan cuenta? Nuestra obra es chiquitita. Él hace todo lo demás. Ahora, quiero terminar con esto. Al que confía, todo le es posible. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes confiar ¿qué es? Que lo que oí lo considero verdadero y entonces obro en dirección de eso que oí. Entonces, si puedes confiar, al que confía en mis palabras, está tácito, ahí está obvio. Todo le es posible. ¿Quieres poder hacer todo? Simplemente preocúpate en oír y en accionar en pos de lo que oyes. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú no desarrollas la habilidad de oírle, jamás desarrollarás la habilidad de accionar. Así de sencillo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué decía Pablo que todo lo podía en Cristo? Porque lo que él oía de él, lo hacía y accionaba. Y por eso veía milagros, por eso extendió el evangelio, dice él, por todo el mundo. ¿Por qué? Porque confió en que él le dijo, eres mi apóstol a los gentiles. Dijo, bueno, me dijo, entonces me voy. Nada más. Confió, como Abraham. Abraham le dijo, oye, sal de la tierra de tus padres, sal de la casa de tus padres y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Él dijo, bueno, Dios me dijo, no me dijo a dónde, Él me va a mostrar, en el camino me mostrará, vamos. Nada más. Y es lo que el Señor hace, actúa en fe, te dice, a ver, pecador, ven para acá, te redimo, te limpio todos tus pecados, te veo justo y en el camino te voy perfeccionando. Y en el vamos, si tú me dijiste vamos y se acabó, en el camino me va a perfeccionar. Él dijo así, Él lo va a hacer porque no es mentiroso. Y punto. Así de sencillo. Permíteme orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, por esta buena nueva, porque ahora sí podemos decir, es una buena noticia, es una gran noticia, una noticia maravillosa que excede todo argumento. Señor, sumérgenos en esta buena noticia. Haz que comencemos a tener una relación correcta contigo, de ida y vuelta, una relación continua, una relación de confianza, que para eso hiciste que Jesús muriera en la cruz y recibiera todos nuestros castigos. Para eso hiciste que tu Espíritu Santo venga a morar en nuestra vida, para que la relación entre tú y yo esté restaurada. Tu palabra dice que has restaurado la relación entre tú y nosotros y tenemos una relación de amistad. Oh, amado Espíritu Santo, haznos entender la profundidad de esa amistad. Tú dices que le cuentas a tus amigos las cosas que vas a hacer, las cosas que están en tu corazón, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Hay mucho misterio que tú quieres revelarnos de tu palabra. Amado Señor, yo quiero saber, y no solo cognitivamente, sino que quiero envolverme en esos misterios y quiero ponerlos en práctica porque amo tu palabra, te amo a ti. Y yo sé que todos los que me están escuchando están en la misma condición, te aman y aman tu palabra. Por eso están escuchando y viendo este video hasta el final. Padre, yo desato sobre ellos el entendimiento de tu amor, el entendimiento de tener una relación de amistad correcta contigo, de confianza. Porque tu palabra dice que Moisés hablaba contigo como cualquiera le habla a su compañero. Pero Pablo dice que si el ministerio de muerte y condenación en el que está incluido Moisés, porque a él se le entregó ese ministerio basado en la ley, fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será el ministerio de vida, de gracia en el cual tú nos has sumergido en este tiempo por medio de Jesucristo? Padre bendito, que esa gloria se desate y caiga y nos sobrecoja junto con la revelación de tu palabra, para que nuevas buenas nuevas vengan sobre nosotros.
esas buenas nuevas de tu reino que están en tu palabra y nos hagan accionar hacia caminos, dimensiones, por ponerlo así, formas y maneras distintas, y se abra ante nuestros ojos la manifestación de tu reino en este mundo, porque a eso tú nos has llamado, a que tu reino se manifieste en cada lugar en el que nosotros estemos. Padre, que esta verdad alumbre la vida de tus hijos y tus hijas que me están oyendo. Yo los bendigo con esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que esta palabra ha sido de bendición para tu vida, así es que si deseas ser parte de nuestras células virtuales, obviamente si no tienes una congregación, solo si no tienes una congregación, puedes contactarnos a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla y gustosamente te ubicaremos en una de nuestras células virtuales. Bueno, Dios te bendiga y conmigo será hasta el siguiente domingo.